Bendito sea el Señor, que nos permite adorarle en este lugar que ha sido destinado para su adoración y gloria. Gracias, Señor, porque esta alabanza que levantamos con sencillez de corazón, Señor, nace de corazones entendidos de la importancia que tienes tú para nosotros, que es esencia, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad de estar juntos como familias y como iglesia. Gracias porque, Señor, hasta hoy nos has sostenido en este ministerio de la enseñanza de tu palabra solamente por tu gracia. Gracias por nuestros hermanos de adoración y alabanza que, Señor, permanecen con mucho ímpetu, con muchas ganas de adorarte y seguir haciendo iglesia, Padre, en estos tiempos que son muy difíciles, pero que no te limitan, Padre, no nos derriban, sino que todo lo contrario, estamos en pie y estamos muy firmes, Señor. Gracias, gracias. Los saludo a mis queridos hermanos, amados del Señor. Gracias por todos ustedes que están en esta transmisión a través de las redes sociales. Bendigo a Dios por sus vidas, bendigo a Dios por sus familias. Bendigo a Dios también porque aunque hay familias, como hace un momento mi esposa lo manifestaba, que han estado en gran lucha por causa del contagio de la enfermedad COVID y por otras razones, permanecen fieles. Agradezco mucho, muchísimo al Señor por sus vidas. Gracias, Padre. Me van a cambiar una pila aquí del micrófono. Un momento, por favor. Gracias, sí, para que no esté fallando. Gracias, hermanos. Pueden sentarse ahí, supongo que están sentados en sus casas. Y vamos a hacer una oración que el Señor nos ayude a exponer lo que hoy hay para nosotros, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, siempre por tu palabra fresca, viva, siempre tu palabra revelada, Señor, y escrita, nos trae a nosotros cuando acudimos a ella iluminación de tu voluntad, de lo que tú tienes para tu casa, para tu pueblo. Siempre esto es pan, pan de vida, pan que alimenta, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque siempre nos instruyes y nos bendices a través de esto. En el nombre de Jesús, ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a hablar tu palabra correctamente, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Esta mañana vamos a considerar unos pasajes que están en la segunda carta a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7. Antes de darle lectura al pasaje que vamos a considerar, que es a partir del versículo 2, quisiera ponerles en contexto acerca de esta carta. Como ustedes saben, Pablo es o fue el apóstol que más cartas escribió en su gran labor de evangelización en el mundo conocido en aquellos tiempos, y el gran trabajo que hizo entre los gentiles. La mayoría de las cartas paulinas, que así son conocidas,
obedecen a necesidades particulares de la iglesia, de las iglesias que Pablo pastoreaba como apóstol, a lo lejos, ¿verdad? Ministraba, claro que había en cada iglesia había un pastor local, pero la enseñanza de Pablo era un pastoreo a distancia, ¿verdad? Y no era tan fácil como ahora, que hoy en 2 segundos podemos estar en Japón, en China, al otro lado del mundo, ¿verdad? En aquellos tiempos una carta tardaba meses en llegar a cualquier lugar. Entonces era algo complicado. Y decíamos que las cartas era la forma en que el apóstol y los demás apóstoles ministraban a las iglesias, y esa ministración tenía características muy particulares. A veces era una carta de ánimo, un mensaje de ánimo, porque ustedes saben acerca de las persecuciones que tenían en aquellos tiempos los creyentes cristianos. La iglesia en general era perseguida, y entonces algunos eran encarcelados, otros eran muertos, asesinados, ¿verdad? Y esto ocasionaba gran dolor entre la feligresía. Y las cartas tenían como propósito animar a los creyentes. Otras cartas eran distintas, eran una enseñanza doctrinal para que no hubiera confusión en cuanto a cómo se debería creer dentro de la iglesia. Eran lineamientos teológicos doctrinales que tenían la intención de evitar que se desviara la iglesia, y sobre todo cuando entraban filosofías y doctrinas distintas al mensaje del Señor. Otras cartas eran exhortativas, es decir, eran destinadas a animar con fuerza, ¿verdad?, a ciertas personas o grupos dentro de la iglesia que estaban incurriendo en desviaciones. Y estas mismas cartas a veces eran muy fuertes, eran cartas correctivas que pues eran necesarias en aquellos tiempos. Lo que vamos a leer en esta hora justamente es una de esas cartas, pero más bien es el resultado de una de esas cartas que hicieron una fuerte exhortación a la iglesia de Corinto, debido a que esta iglesia, aunque era una iglesia muy viva, era una iglesia que amaba a Dios y temía a Dios, tenía como particularidad que había muchos problemas de carnalidad, había mucho pecado carnal dentro de la iglesia. Había conflictos, había pleitos, había confrontaciones decía el apóstol Pablo, bueno, ni afuera de la iglesia se ven problemas de esta índole como se ven a veces aquí en la iglesia. Quiere decir que, bueno, pues las iglesias así han sido siempre, tienen problemas muy serios a veces. Y el apóstol Pablo había enviado una carta a los corintios previo a esta a lo que vamos a leer en esta carta. Previa a esta carta había enviado una carta con una exhortación muy fuerte a causa de un problema que hubo entre un agresor y un agredido dentro de la iglesia. Eso es lo que se conoce de este texto. Y esta carta que les había enviado el apóstol Pablo a la iglesia, pues fue muy enérgica, fue muy dura. No sabemos qué tan fuerte haya sido la carta. Algunos piensan que es la primera carta a los corintios, pero otros dicen que no, que fue una carta todavía mucho más severa. Lo cierto es que el apóstol Pablo manifiesta aquí el resultado
de aquella reprensión que hizo a través de aquella primera carta. Y vamos a leer y vamos a tener algunas consideraciones que son muy importantes y muy instructivas, no solo para la iglesia, para la dinámica de la iglesia nuestra, sino más importantemente rescatar los principios sobre los cuales el apóstol envía una carta correctiva que sirve mucho para los que somos padres de familia, los que somos líderes de casa. Vamos a ver este texto. Entonces es la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 2. La lectura es un poco larga, voy a hacer algunas pausas, entonces sígame por favor, no pierda detalle aquí. Dice el apóstol Pablo, dice, admitidnos, porque a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Quiero pausar aquí. El apóstol Pablo, en esta parte de la carta, le dice a los corintios, admítanos, no nos rechacen. Está hablando de él mismo. No me rechacen. No los agravié. No los he corrompido con mis palabras. Todo lo contrario. Los he limpiado de corrupción. Y a nadie hemos engañado. Se refiere a que la exhortación que él hizo a través de su carta anterior, que fue muy impactante y muy dolorosa para la iglesia, había tenido una recepción en su inicio no muy agradable, fue muy fuerte la carta. Cuando les llamó la atención por sus conductas inadecuadas. No sabemos el texto literal de aquella carta, pero lo que sí sabemos por lo que el apóstol Pablo dice, miré el resultado, la reacción de ustedes cuando yo les llamé la atención y fue negativa, fue mal recibida. Y déjeme decirle algo que vamos a estar tratando en esta consideración. Una de las cosas más difíciles o uno de los aspectos más difíciles de todo liderazgo, no solamente a nivel de la iglesia, sino a nivel de la familia, en una empresa, por ejemplo. Todo liderazgo, los aspectos más difíciles son los momentos de exhortación y de corrección. Usted estará de acuerdo conmigo, la vida es bien llevadera, bien linda, cuando en la familia convivimos y nos llevamos bien y nos abrazamos y estamos contentos y reímos y todo va como en armonía. Pero cuando algo sucede
Y el líder de casa, la cabeza de la familia, o la cabeza de la empresa, o la cabeza del negocio, o la cabeza de la iglesia en el sentido de la responsabilidad, se da cuenta de que algo anda mal de parte de alguno o de algunos, entonces es cuando entra en esa faceta que es muy indeseable. Tener que corregir lo que se desordena. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa es la parte fea de la convivencia en grupos. La gente es linda mientras no le digas nada. La gente te va a adorar en un sentido que lo entendemos todos. No estoy hablando de adoración como la del Señor, sino la gente te va a apreciar, pues, te va a abrazar, te va a querer, te va a adular, te va a decir qué lindo eres. Y va a estar bien contento contigo todo el tiempo mientras no lo confrontes. Mientras no le digas nada y haga lo que quiera. A lo largo del camino del ministerio he conocido mucha gente así, muy triste. Que, cómo te aprecian, cómo te manifiestan su cariño contigo, pastor, no hombre. Pero sus conductas dejan mucho que desear. Y es bien difícil para un líder pastoral, lo mismo que para un padre de familia, igualito, porque pastoreo es paternidad. Qué difícil es cuando te le tienes que parar enfrente y tener que decirle una, dos o tres cosas acerca de su conducta, de sus actitudes, de sus hipocresías, y le tienes que reprender. Ojalá que siempre se haga bajo el principio de la palabra. Es muy difícil, son los momentos más críticos de la vida de cualquier líder, de casa o de familia o de empresa, no importa en qué ámbito. Es difícil. Para hacer eso, déjeme decirle, para poder pararse enfrente de alguien y exhortarlo, corregirlo, se necesita algunos atributos y elementos que mucha gente no tiene. El apóstol Pablo en esta carta les está diciendo, admítanos. Me llama la atención esa palabra, porque habiéndolos reprendido, casi como si les rogara, ¿verdad? Admítanos, no nos rechacen, porque les llamamos la atención. Qué fuerte, ¿no? No nos odien, no nos guarden rencor porque los confrontamos, porque no les permitimos hacer lo que ustedes quieren hacer. Pero esto no era nuevo. El Señor Jesús, cuando reprendió a los fariseos y a la clase religiosa por sus enormes errores y sus injusticias, concluyó con ellos diciendo, ustedes me aborrecen porque les digo la verdad. Hay un dicho aquí en México que todos ustedes conocen, que dice, la verdad no peca, pero incomoda. El apóstol Pablo los había enfrentado, pero aquí les está diciendo, no los agravié, admítanme, reciban. Decía
Enrique Bremer, un excelente predicador y maestro, decía: amado, hermanos, cristianos, hijos de Dios, ¿se les puede confrontar a ustedes? ¿Se te puede confrontar? ¿Se te puede corregir? Digo, si no se puede, pues háganmelo saber, pero todo creyente en Cristo es dócil a la reprensión por su bien. Por su bien, por su futuro, por su presente, por su familia. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: no los agravié, no quise ofenderte, no quise lastimarte, no te corrompí, todo lo contrario, mis palabras iban encaminadas a limpiarte, porque está sucio. Y nunca te engañé, me he dirigido con transparencia delante de ti. Me gusta eso de Pablo, porque habla de entereza, habla de ser de una sola pieza, de un solo carácter, firme y claro. Claro que en esta cultura eso ofende mucho, porque esta cultura no es firme ni es clara, es muy engañosa, es dos caras, como dicen, ¿verdad? Es una cultura, híjole, fea en ese sentido. No nos gusta que nos digan las cosas como son, siempre le rebuscamos tantito, nos escondemos o hablamos detrás de, ¿no? Pero no de frente. Aquí el apóstol dice: lo que les dije es claro y firme. Y dice aquí: no digo esto para condenarlos, porque ustedes saben que están en nuestro corazón para vida y para muerte. Fíjate qué tremendo el amor de Pablo por la iglesia de Corinto. Dice: no les dije para condenarlos, no los confronté para eso. Dios sabe y ustedes mismos saben que están en nuestro corazón para vida y para muerte, para morir juntos. Tremendo mensaje. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío respecto de vosotros. Estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Quiere decir que no solamente allá en Corinto hay problemas, sino que también acá en Macedonia hemos tenido problemas y no hemos descansado de enfrentar problemas en la iglesia de allá y en la iglesia de acá. Pero sin embargo, no nos desanimamos como líderes, sino que con gozo enfrentamos los problemas, los tomamos por los cuernos, ¿verdad? De frente, no les damos la vuelta, sino que los enfrentamos y los vencemos, los solucionamos, pues. Y ahí la palabra que me gusta de todo este texto que hemos leído es la palabra: con gozo lo hacemos, con alegría, porque los amamos y los vamos a seguir amando. Dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos ha consolado con la venida de Tito. Sucede que dentro de toda la problemática que había en las iglesias y el pesar que el apóstol Pablo tenía de haber confrontado duramente y haber visto la respuesta de la iglesia de Corinto, así como cuando tú regañas a tu hijo y tu hijo te voltea la espalda y se va y se sale de la casa y está ahí enojado contigo, ¿verdad? ¿Cómo se siente el papá? ¿Cómo se siente?
Así se sentía Pablo en ese momento. Y envió a Tito a Corinto. Le dijo, ve a ver cómo están nuestros hermanos, a los que regañé, a los que reprendí, a los que corregí. Tengo pesar por ellos, Tito, ve a verlos. Tráeme el reporte, tráeme la información, quiero saber cómo están. Parece que terminamos mal, porque no entendieron el propósito de la reprensión. Ya fue Tito. Y dice, pero Dios que consuela a los humildes, es decir, Él se dice humilde a sí mismo, dice, nos consoló cuando Tito regresó trayendo noticias de entre ustedes. ¿Qué fue lo que le dijo Tito? Vamos a leer. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aleluya. Al final, la iglesia, los malportados, habían reconocido que la reprensión del apóstol Pablo era justa y era sabia. Qué padre es cuando tú como papá, ¿verdad?, corregiste a tu hija, a tu hijo, a tu hija, en los términos que se debe corregir a un hijo o a una hija, y que pasan días, te sientes mal, y tú sabes que tienes razón, y tu hijo está obstinado en que no, y bueno, ahí hay una guerra fría entre vosotros, ¿verdad? Y estás peleando en oración y en el Espíritu. Señor, hazle ver a este hijo mío, cabeza dura, ¿verdad?, la situación, y le confronté y estoy dolido, me siento mal. Yo creo que ningún padre que es buen padre se sentirá bien jamás cuando reprende a sus hijos, aunque tenga razón. Es doloroso, es difícil, es duro, más cuando no recibe el llamado de atención. Pero ya había pasado tiempo en la iglesia y se bajaron los ánimos, se enfriaron las cabezas y comenzaron a pensar en la iglesia, bueno, ¿por qué Pablo arremetió contra nosotros tan enojado y tan fuerte, y todo lo que nos dijo? Y empezaron a decir, bueno, pues si te fijas bien, realmente tiene razón el apóstol Pablo. Porque hemos comportado así, porque hemos hecho así, porque nos hemos dirigido mal, porque hemos agraviado la iglesia, porque nos hemos estado peleando unos con otros. Esa es una de las peores cosas que pueden pasar dentro de una iglesia, estarse peleando unos con otros, hablar unos de los otros, chismorrear unos de los otros. Es lo peor que puede pasar, hablar detrás de las espaldas de otros. Que eso era lo que había pasado, que llevó a desatar un conflicto entre dos personas dentro de la iglesia. Pero ya estaban reflexionando y estaban diciendo, pues la verdad, muchachos, reconozcamos que tiene razón. Tuvo razón, está defendiendo la iglesia, está defendiendo el cuerpo de Cristo, está defendiendo lo que Dios le llamó a levantar, y nosotros aquí jugando inmaduros. Tiene razón. Ni siquiera tenemos que pedirle que se disculpe. Todo lo contrario, tenemos que reconocer nuestro error. Tenemos que reconocer que hemos fallado, no solo a Pablo, sino principalmente a Dios. Debemos recapacitar, hemos sido necios, hemos sido absurdos y obstinados. Mejor calmémonos, busquemos a Dios, pidámonos perdón los unos a los otros.
Aunque piensas que tú tienes la razón, ve y pídele perdón al otro. Verás cómo la cosa se va a sanear también. Y vas a enriquecer el cuerpo. Y comenzaron a hacer eso los hermanos y vino una paz como consecuencia de la reprensión sabia del pastor. En este caso Pablo. Cuando Tito llega a ver la iglesia, dice que lo recibieron de una manera muy cálida, maravillosamente bien. Y no solo eso, sino que consolaron al mismo Tito, porque Tito estaba emocionalmente también involucrado. Y me imagino yo, porque no tenemos más información, pero me imagino que Tito llegó un poquito a la defensiva porque iba de parte de Pablo a visitar a una iglesia, entre comillas, agraviada por las palabras de Pablo. Pero cuando él entra, lo reciben con abrazos, lo reciben como ha de ser recibido un mensajero de Dios en toda iglesia, y lo acogen y lo invitan a comer y platican con él y lo hacen sentir tan bien. Fue una gran consolación para Tito sentirse entre la iglesia de Corinto de esta manera. Y no solo eso, sino aquí el apóstol Pablo dice, la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, es decir, su reflexión, la reflexión de la iglesia los llevó a entender que en el fondo amaban a Pablo. O quizá no tan en el fondo, realmente sí lo amaban. Y llegaron a entender la intención de Pablo de protegerlos a través de corregirlos, porque la corrección siempre debe tener la intención de proteger, ¿sí o no? A menos que sea uno una persona loca, ¿verdad? Va a estar dañando a su hijo sin ningún objetivo positivo o reprendiéndolo. Dice que le hicieron ver, le mostraron el gran afecto que tenían por Pablo y lloraron. Y dice, y pudo ver Tito vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé más. Oh, qué consuelo tan grande, qué consuelo tan hermoso, saber que el resultado de las palabras confrontativas hizo su efecto en aquellos que tenían una actitud rebelde. Y al ver el cambio de actitud, al ver que pues eran inmaduros, pero no tanto, ¿verdad? Que sí alcanzaban a comprender el plan de Dios para su vida, el orden que Dios quiere, se contristaron, se arrepintieron y ahora no solo estaban en una buena actitud, sino que también estaban manifestándole a Tito, amamos a Pablo, apreciamos a Pablo, valoramos y estamos entendiendo el por qué Pablo nos ha reprendido. Y eso llenó de alegría el corazón de Pablo cuando él se entera por el mismo Tito que había encontrado una iglesia dócil a la reprensión, a la corrección. Fíjese lo que dice aquí, dice, porque aunque os contristé en la carta, no me pesa, es decir, los contristé y sigo parado, ¿verdad? En mi actitud, dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. ¿Sí está claro, no?
Pero ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Importantísimo esto. Importantísimo. Padres de familia, usted tiene que entender este mensaje de una manera muy profunda, muy clara, con discernimiento. Hay dos maneras de contristar, de confrontar, es decir, el resultado de la confrontación, el resultado del llamado de atención, el resultado del ponerse enfrente a un hijo o a alguien que está dentro de nuestra autoridad, traerá tristeza, lo contristará, le va a hacer sentirse mal. Pero ojalá que esta confrontación que hago o que hace usted provenga de Dios. Esa es la clave, porque hay otra forma, con nuestro propio enojo, con nuestros propios criterios, a veces que no son tan buenos, con nuestro egoísmo, con nuestra incapacidad. Yo veo mucho, hermanos, cómo hay gente en las familias y en las iglesias tan lastimada porque actuamos visceralmente, porque no hay sabiduría en la confrontación, no hay palabra de Dios en la confrontación, no se actúa bajo principio de Dios, se actúa bajo la víscera del enojo o de la frustración o de la incapacidad. Decía yo hace un momento, para poder enfrentar, para poder confrontar, para poder reprender a alguien, hay que tener solvencia. No cualquiera puede, ese es el gran problema. Si no tenemos solvencia moral para con nuestros hijos, ¿cómo los vamos a confrontar correctamente? Se van a burlar de nosotros. Si somos un mal ejemplo todo el tiempo y queremos por nuestra fuerza y por nuestras capacidades querer poner orden, eso va a ser un circo. Todo el mundo va a decir, sí, déjalo, que se le pase ahorita el enojo que trae y al rato no pasa nada, al rato ya se le calma y la vida sigue igual y el desorden sigue igual y el error y la crisis y todo sigue completamente mal. Porque no hay una persona solvente, emocional, espiritualmente. Por eso no cualquiera puede tener la posibilidad de hacer una correcta confrontación. Ahora, si es su caso, no se me entristezca. Usted puede transformar su vida a través de los principios de la palabra y comenzar a pararse sobre principios correctos, transformar su vida, comenzar a ser un buen ejemplo, adquirir la solvencia que se necesita para entonces sí poner orden donde hay desorden, quizá dentro de su casa o dentro de los ámbitos donde usted tiene una influencia. Es muy importante eso. Esta reflexión es una instrucción, como se da cuenta. A todos nos confronta esta palabra, porque seguramente hay áreas de nuestra vida donde estamos débiles. Pero qué maravilloso será, como aquí cuando dice el apóstol, la palabra que les envié fue dura, bien dura. Pero ahora Tito me trae el resultado de esa palabra que trae fruto, porque fue dada bajo la reprensión, bajo la confrontación de los principios de Dios. Y siempre, invariablemente que haya una confrontación bajo los principios de Dios, el resultado será arrepentimiento, bendición y crecimiento indudablemente de quien lo haya recibido, aunque en el principio se haya enojado. Eso no hay duda. Mire lo que dice, vamos a Hebreos capítulo 12. Vamos en este momento a Hebreos capítulo 12 y dice en el versículo 4, vamos a leerlo para darnos cuenta de la importancia que tiene
el hacer una reprensión, una confrontación, una exhortación, o ponerse al frente de alguien que está cometiendo errores. Qué importante es hacerlo. No se vale evadirlo. Evadirlo es maldecir a un hijo, maldecir a un feligrés. Si algo está pasando y yo con sabiduría de Dios no lo confronto, no lo enfrento, yo le estoy maldiciendo a él porque lo estoy dejando a su suerte. Y mi deber es confrontarlo en Dios, bajo sus principios. Ahí lo dice en Corintios. Vea lo que dice aquí en Hebreos. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os exige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Cualquiera que ha sido reprendido, que ha sido confrontado, debe leer esto. No menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Por favor, alguien subraye eso ahí en sus Biblias. Al que ama, disciplina. La filosofía moderna, la de estos tiempos, de nuestra generación, no cree esto. Cree que la disciplina es algo malo, cree que la disciplina es algo traumático. No, al niño no le digas nada, no, y menos darle una nalga, no, hombre. No le digas nada, déjalo, porque lo frustras, porque si no se va a ¿cómo se llama esto? Se va a sentir mutilado en el desarrollo de sus emociones, de sus capacidades. Déjalo que haga lo que quiera. A la luz de la Biblia eso es maldición, es maldecirlos, es condenarlos a vivir de una manera salvaje y natural, haciendo lo que se le pegue la gana y nadie le diga nada. Imagínate si cuando es joven así, cuando sea adulto, ¿a quién va a obedecer? ¿A quién se va a sujetar? Ni a Dios. No tendrá temor de Dios porque no está acostumbrado que jamás le pongan límites. Por eso hay tantos fracasos en el matrimonio, por eso hay tantos fracasos tanto en el hombre como en la mujer, porque no estoy acostumbrado a que nadie me diga nada. Y el día que tú me digas algo como esposa, verás cómo te va. O nos divorciamos de plano. Que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Nunca entré en una disciplina. Aquí la Biblia es muy clara y dice, el Señor desde pequeño, ¿verdad? Al que ama lo disciplina. Y más fuerte lo dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Uf, no, pues menos, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, Dios te tratará como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué clase de hijo es aquel al que el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Un hijo sin corrección, sin disciplina, sin reprensión, es bastardo, dice la palabra. ¿Es fuerte? Terrible. Y luego no sabe uno cómo controlarlos, ya grandes. ¿Cómo los ayudas? Ya no hay manera. A menos que Dios los alcance y, ¿verdad? Y traiga conciencia a su corazón y a su vida, pero si no, van a andar dando tumbos, no van a caber en ningún lado, van a caer gordos donde se paren, van a ser mal recibidos y corridos todo el tiempo de los trabajos. Esa es la verdad, ese es el fruto. Entonces,
El apóstol Pablo sabía esto y él dijo, pues ahí les va, ¡pum! Pero ahora estaba contento porque se habían arrepentido y la palabra les llegó, fue dura, pero les llegó. Versículo 9 estábamos, dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que no tengan pérdidas. Cuando Dios te confronta, nunca habrá pérdidas si haces caso a la confrontación. Si no haces caso, las habrá todas. Perderás, perderé. Si Dios me confronta y yo rechazo la confrontación de Dios porque soy muy inteligente y pienso que yo soy, con mis argumentos, el que tiene la razón, no Dios, perderé. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En el momento Dios te confronta y te da tristeza y todo, pero dice aquí versículo 11, 10, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si Dios te reprende, si Dios te corrige, si Dios te zarandea, aunque los liberales dicen que Dios no hace eso, lo hace, porque Dios es bueno, justamente por eso, porque es bueno, porque te cuida, porque te guarda, porque es Padre. Cuando Dios lo hace, vendrá el arrepentimiento y tendrás vida. Pero el mundo que dice, no, aquí no. Cuando el mundo te cobra eso, será para muerte, según este texto. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Fíjese hermano, qué tremendo dice. Ustedes fueron contristados según Dios, pero vean el resultado, consideren el resultado de lo que fue esta confrontación de Dios para ustedes. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Los hizo solícitos, dóciles, entendidos. ¿Qué defensa hubo en nosotros como resultado? ¿Qué indignación? ¿Qué temor produjo en ustedes? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Todos estos calificativos hablan de un proceso de reflexión en donde dice qué indignación haber ofendido a Dios, haber roto las reglas, qué celo, no debió haber sucedido, ¿por qué abandoné los principios que Dios tenía para mí? Es decir, todas estas definiciones que hace aquí son el resultado de un entendimiento guiado por las palabras fuertes de Dios a una mente y a un corazón que es entendido y dócil, y dice, Señor, tenía razón, me equivoqué en todo. Y finalmente dice, ¿qué vindicación? Significa cómo te solidificó, cómo te ubicó nuevamente, cómo te trajo otra vez a entendimiento correcto. La palabra que te reprendió. Ese es el resultado. Cuando Dios lo hace, siempre las cosas saldrán bien. En todo os habéis mostrado limpios en este asunto al final. Saliste bien. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud de que tenemos por vosotros delante de Dios. Le está diciendo ahí, miren, yo lo reprendí duramente, pero no tengo nada en contra ni del que agravió ni del que fue agraviado. No es un asunto personal particular con él. No estoy encajado sobre el agresor ni sobre el que
se dejó agredir y luego que se pelearon. Mi asunto no es contra ellos, yo estoy con ellos, los amo. Mi carta no fue contra ustedes, por favor, no se lo tomen personal. Mi carta fue para que ustedes sepan que tienen autoridad y que dentro de la iglesia hay orden. Porque la iglesia de Cristo se respeta, de palabra y de hecho. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo aquí. Así que no tengo problema con ninguno, con ninguna. Estoy defendiendo a la iglesia, porque si se me encargó, para eso estoy, para defenderla. A ustedes los amo, los amo. Van a ir creciendo, cada día estarán más maduros, cada vez esto sucederá menos, eso espero. Es lo que les está diciendo el Señor. Por esto hemos sido consolados, finalmente dice, en vuestra consolación, la que nos enviaron, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos ustedes. Gracias, gracias, porque ya agarraron la onda, porque supieron por qué tenemos que a veces sacar el látigo, ¿verdad? O sacar el callado, ¿verdad? Y pum, darles gracias porque lo entendieron. Ahora estamos contentos con ustedes. Dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó una verdad. Está diciendo, siempre nos hemos gloriado de ustedes. Son nuestra gloria como iglesia porque son la obra que Dios nos dio en las manos a trabajar. Y nos gloriamos en ella. Y ahora nos gloriamos en este momento más porque los veo entendidos. Los veo entendidos. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Concluye bien bonito diciendo, no pasa nada, muchachos. Seguimos confiando en ustedes porque ustedes confían en nosotros y los amamos. ¿Se da cuenta el resultado que trae una buena reprensión? Es decir, una reprensión en Dios, para salvación, para arrepentimiento. El resultado de una buena reprensión, el resultado de una buena confrontación siempre será arrepentimiento y reivindicación. Ese es el mensaje esta mañana para la iglesia. A todos amamos. A todos amamos. Aprendamos de esto para aplicarlo dentro de nuestra dinámica familiar, hermanos. Aprendamos de esto. Lo primero que se tiene que hacer es, pues, corregir la vida personal. No se vale querer ser autoridad cuando anda uno bien chafa en eso, ¿no? Con malos ejemplos, con malas palabras, con ofensas. No se vale. Si la cabeza anda mal, es lógico que todo ande mal, ¿no? Entonces, la cabeza tendrá que entrar en un proceso de conversión a Dios, de obediencia, de disposición, de hacer las cosas bien para entonces después comenzar a dar un ejemplo, que todos lo vean y al final poder tomar la vara y también ser capaz de corregir conforme a Dios, no conforme mis fuerzas humanas. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Yo sé que este tema es un tema muy, muy importante y que está haciendo tanta falta esto en muchas familias, sobre todo hoy que el confinamiento ha traído conflictos muy grandes,
donde se manifiesta mucho más la rebeldía, la falta de autoridad, donde tantas cosas pasan dentro de casa, este es un tema prioritario, muy importante. Así que yo quiero orar por las familias. Yo quiero orar por los cabezas de familia o las cabezas de familia, porque puede ser un varón o puede ser una mujer la que está dirigiendo la familia. Que Dios le ayude y le permite tener un proceso de transformación, si lo requiere, por supuesto, un proceso de conversión a Cristo, que comience a pensar no en sus razones, que son muy inteligentes, pero no son sabias, la mayoría de ellas. Y aquí no se necesita inteligencia, se necesita sabiduría para gobernar bien. No es que seas inteligente, todos somos inteligentes. ¿Qué se necesita para gobernar bien? ¿Qué se necesita para guiar correctamente a una familia? Sabiduría, y sabiduría del cielo, sabiduría de Dios. Y yo quiero orar por ustedes, incluyéndome a mí mismo, que nos dé el Señor sabiduría del cielo para poder hacer las cosas correctas delante de los nuestros, tanto para el ministerio como para la familia. ¿Le parece bien? Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra, hemos comprendido el mensaje de esta porción de la carta de Pablo a los Corintios, donde vemos claramente que el resultado de una reprensión que venía de ti, Señor, trajo alegría, gozo, arrepentimiento correcto, Señor, y saneó, Señor, la relación entre Pablo y la iglesia como su pastor y su padre espiritual. Entendemos, pues, Señor, que cuando somos dóciles a la reprensión, cuando somos dóciles a la corrección, Señor, a la disciplina que viene de ti con principios tuyos, Señor, las cosas salen bien. La familia, la iglesia, la empresa, Señor, se corrige de una manera asombrosa, porque viene de ti. Trae arrepentimiento, trae sentimiento de pedir perdón y de perdonar, porque es tu espíritu el que se mueve, Señor. Y así es como las cosas deben de arreglarse, Señor, en nuestros ámbitos como cristianos, hijos de Dios nacidos de nuevo, Señor. Si hubiera alguno dentro de nuestros amados de casa, Señor, que ha estado batallando en esta área, Señor, quiere imponer su autoridad sin tenerla, quizás a través de palabras altisonantes, quizás porque es más fuerte, quizás porque tiene dinero, quizás porque cree que es más inteligente, porque golpea más duro. Señor, corrígele como tú sabes corregir, para que proceda al arrepentimiento, Señor, y comience a transformar su vida de acuerdo a tus principios que sí gobiernan. Porque de lo contrario, lo que está sembrando es amargura y odio dentro de los que amas sin querer hacerlo, Padre Santo. Pongo a cada hermana y a cada hermano de nuestra iglesia en tus manos. Ayúdale, porque este trabajo no es fácil. No lo es. Nunca hemos dicho que es fácil. Se requiere mucho de ti para hacerlo bien. Padre Santo, oro con todo mi corazón. Ayúdanos a cada uno en las áreas que nos han faltado, que hemos adolecido. Todos tenemos áreas que están desatendidas, que están débiles, que están flacas, Señor, que están careciendo de la sabiduría que viene de ti. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, perdona si hemos sido obstinados, perdona si hemos sido necios. Hoy nos volvemos a los principios de tu palabra para hacerlo bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.